inicio. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en una jornada de FEB, del área de capacitación. En nombre de Paula Repeto, Lidia Pensado y quien les habla, Evangelina Sierra, les damos la bienvenida. Les doy el saludo de nuestra presidente Liliana Olivera y de nuestro vicepresidente Ezequiel Majul, que no pudieron estar presentes por cuestiones de agenda, pero envían un gran saludo a todos ustedes y en especial a Bernardo. Nos acompañan compañeras del Consejo Directivo, Laura Bertone, Marita Herrero, y no sé si habrá alguien más que no veo. Les agradecería si pueden prender las cámaras, así nos vemos. Bernardo propone una jornada de interacción, así que se va a dar también la posibilidad de una ida y vuelta para hacer más productiva la charla. Y bueno, Bernardo, es un honor contar con tu presencia nuevamente, aunque sea en la virtualidad, encontrarnos. Así que seguimos con esta línea de capacitación para docentes. Tuvimos unos cuantos encuentros previos destinados a las pruebas de selección, pero bueno, en esta oportunidad nos vamos a deleitar con tu jornada, así que le doy la palabra a mi compañera Lidia para que lea tu currículum y iniciamos rápidamente, te damos lugar a vos. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Buenas tardes a todos. Bueno. Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Gracias, Bernardo, por estar con nosotros hoy, compartiendo tus saberes. Les cuento que Bernardo es profesor de Educación Física del INEF, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, profesor principal de la Cátedra de Posgrado de la Universidad de San Andrés, ex director de la Maestría de Psicología Organizacional de la Universidad de Belgrano, ex profesor titular de la Universidad de Belgrano, la Cátedra de Psicología Organizacional, docente invitado de Flaxo para sus programas de posgrado de gestión educativa. Ha efectuado consultorías en agencias gubernamentales como el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Educación, Oficina Anticorrupción y la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Recibió el primer premio Isaac Clase de la Fundación El Libro a la obra teórica de educación por el libro El lado subjetivo de la gestión. Entre los libros publicados tenemos Gestionar es hacer que las cosas sucedan, El lado subjetivo de la gestión, ¿Dónde está la escuela?, coautor de Memorias de una siembra, Utopía y práctica del PROMDEC, Liderazgo e integración. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. ¿Se escucha bien? Muy bien, muy bien. Primero, muchísimas gracias por la invitación. No te escuchamos, Bernardo. A ver, ¿se escucha ahora? Sí, chicas, ahora se no. escucha muy bien, a lo mejor ustedes, yo lo escucho perfecto. Sí, acá también se escucha bien. Tienen que levantar un dedo si se escucha bien todos, a ver. ¡Ah, maravilloso! Maravilloso. A ver, dos cositas. Vamos a conversar sobre un tema que está planteado, como decía Lidia, en realidad tiene mucho que ver con un libro que vamos a publicar en aproximadamente un mes. Esto es una publicidad que estamos haciendo del libro, de un libro que justamente recibe en parte el título de la conversación del día de hoy. El libro tiene que ver con la idea de facilitación como práctica educativa, como práctica directiva, ese es el libro. Y vamos a plantear algunas cosas centrales del material que vamos a conversar hoy. El resto va a tener que comprar el libro. Lo lamento, pero es así. A ver, primero, estamos en un día clave, sin duda alguna, un día importante. Mañana hay un encuentro, una convocatoria, me parece, sobre el tema de la universidad pública. Me permito
simplemente leer un posteo que yo mismo realicé, porque tiene mucho que ver con lo que, por lo menos para mí, hay una distinción importante. Ayer publiqué un posteo muy sencillo, muy pequeño, que decía simplemente lo siguiente. Decía, celebro, decía un segundito, lo tenemos acá. El posteo decía, para mí la convocatoria a defender la universidad pública es un compromiso de ciudadanía activa. Y mi invitación era sumar voces para que esto se escuche. Curiosamente hubo una buena cantidad de gente que respondió a esto y eso me permitió hacer un segundo posteo en el cual señalaba lo siguiente. Es un poquito más extenso, no demasiado, pero dice así. Eh, Esperen un poco que ay, 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 ay. Acá está. Dice, celebro la sumatoria de todas nuestras voces y comentarios. Defender, sostener la institución de la universidad pública es para mí afirmar sus identidades, propósitos y su misma existencia. Defender la institución es al mismo tiempo desafiar su expresión organizacional, esto es, asumir los cambios y las transformaciones que ésta requiera en sus programas, estructura, procesos y gobierno, con eje de valor en sus principales protagonistas, los estudiantes. Las organizaciones no son piezas cristalizadas de un anacrónico museo para ver y no tocar, sino orgánicos entramados que viven en la dinámica de sus interacciones. Otra vez, para mí, defender la institución de la universidad pública es sostener el propósito de más y mejor educación para todos, vengan de donde vengan, estén donde estén y especialmente puedan elegir dónde ir. Eh, señalaba esto en función de hacer una distinción que para mí es importante en todo lo que vamos a hablar entre la institución de la universidad pública, que yo personalmente sostengo, defiendo y creo que mañana tenemos que estar todos acompañando ese proceso en términos de defensa, de sostén, pero agrego que también sostener y defender la institución pública es desafiar la mejora de la organización. La organización es la expresión de la institución. Entonces, cuando yo defiendo la institución, no es para que permanezca todo igual, sino para animarme a desafiar las mejoras que esa organización necesita para justamente sostener la institución. Esto es transformarla, debatirla, ponerla en problematización y buscar el mejor desarrollo. Por supuesto, sin apartarme de aquello que es su propósito. Para mí lo mismo ocurre con la educación pública. La escuela pública es una institución clave de nuestra cultura, nuestro desarrollo, nuestra identidad, lo cual no quiere decir no desafiar los cambios del sistema educativo, los cambios que la escuela va a ir requiriendo, y eso es cambiar, entre comillas, o transformar la organización para defender la institución. Porque si defiendo la institución y hago que todo permanezca igual, probablemente en la palabra defienda la institución, pero en los hechos pueda degradarla. Si es que la considero como un museo donde dice se puede ver pero no tocar.
Y los primeros que tenemos para mí la responsabilidad de jugar en este partido es justamente quienes estamos involucrados y comprometidos con la institución pública. Y ahí hay tres palabras o tres preguntas que para mí son claves en todo proceso de transformación, de cambio organizacional, de cambio para mejora, que por supuesto políticas como la que está teniendo el gobierno actual para mí no respetan, en mi humilde opinión. Las tres preguntas clave de todo proceso de transformación, en mi opinión, son: una, se llama ¿qué preservar de lo que la organización tiene? Porque hay cosas que son valores, prácticas, ciertas situaciones que de algún modo conviene mejorar, preservar, fortalecer porque están y funcionan. Es muy importante eso porque yo me apoyo en lo que hay que preservar para la segunda pregunta, que es ¿qué vale la pena cambiar? Cambiar porque si bien puede haber funcionado como práctica, como política, como proceso, como rutina, en algún momento aparece hoy como una situación seca, como algo que ya no funciona y por lo tanto vale la pena cambiarla. Vuelvo a repetir, pues pudo haber sido muy valioso en un momento de la historia, pero hoy es como si dejara de producir lo que necesitamos que produzca. Y la tercera pregunta que a mí me parece que es ordenadora en todo esto es ¿qué vale la pena agregar? Agregar quiere decir algo que no tenemos, pero necesitamos. Entonces, todo proceso de transformación, para mí, de la organización, vuelvo a repetir en esta distinción entre institución y organización, es qué vale la pena preservar, porque lo tenemos y funciona, qué vale la pena cambiar, porque lo tenemos pero ya no funciona. Y cuanto antes podamos identificar lo que no funciona, es mucho más fácil de cambiarlo. Cuando está demasiado cristalizado, los costos se elevan enormemente. ¿Y qué vale la pena agregar, importar, traer de afuera, traer de otro lado, incorporar? Porque no lo tenemos. Para tomar un ejemplo, obviamente, la tecnología, lo que podría ser toda la alfabetización digital, es algo que vale la pena incorporar, agregar a lo que tenemos, para tomar un ejemplo nada más. Y hay muchas cosas que no nos animamos a veces a cambiar por temor a los riesgos que puede implicar. Me gustaría dejar una frase en este tema, y es que muchas veces le tememos a los riesgos de cambiar o de transformar por los efectos que pueda tener el cambio y la transformación, pero no identificamos los riesgos que existen para seguir haciendo lo mismo. Vuelvo a repetir, nos es más fácil identificar los riesgos del cambio en lo personal, en lo organizacional, porque como todo cambio es una hipótesis de mejora, no hay garantía hasta que no lo ponemos en marcha. Pero no identificamos los riesgos que existen con seguir haciendo lo mismo. Y por lo tanto vale la pena, digamos, confrontarse con este interrogante frente a nosotros mismos, también nosotros como directivos o como docentes. Nosotros también tenemos cosas que preservar de lo que hacemos y de lo que somos en los dos niveles, lo diría en el hacer y en el estar siendo. En el hacer por las prácticas que hacemos, en el estar siendo por los perfiles que portamos, la forma en que de algún modo estamos siendo, no somos. Entonces también ahí para nosotros es una reflexión hacia nosotros, bueno, que vale la pena participar de lo que estamos siendo y haciendo, tal vez que vale la pena cambiar.
y que vale la pena agregar porque no lo tenemos, pero nos hace falta. Eso habla también de un gerundio en el sentido de que es un movimiento y que de algún modo, lo decía en algún momento, creo que Eduardo Galeano decía, somos todos humanos, estamos todos mal hechos, porque somos humanos, no somos perfectos, pero no estamos terminados. Y esa brecha es la que siempre existe entre lo que hoy estamos haciendo y lo que podríamos hacer si le agregamos o cambiamos o fortalecemos cosas que estamos siendo y haciendo, como personas, como actores y también en la organización. Por eso para mí defender la escuela pública, defender la universidad pública, no es defender las cosas como están entre nosotros. Defiendo la institución, pero me propongo mejorarla, desarrollarla, desafiarla, para que sea cada vez mejor como organización y se fortalezca como institución. Eso es mi mirada, por supuesto que es discutible totalmente. Pero para que esto ocurra, y por eso me es muy interesante la idea de que esta conversación tenga el marco del sindicato como tal, para que esto ocurra, no solo basta con querer que ocurra. Esto es, todos querríamos, yo diría que todos los chicos tengan una muy buena educación, todos querríamos que haya menos pobreza, todos querríamos que haya mayor igualdad. No sé si todos, ya hoy dudo, pero una gran cantidad y me imagino que aquí seguro. Pero el querer es una condición básica, pero no suficiente. Para que algo ocurra hay que poder querer y poder. Querer y poder. Poder, desde mi lógica, desde mi interpretación, tiene que ver con la capacidad de accionar y obtener resultados. No basta con querer educar, hay que poder educar. No basta con querer dirigir, hay que poder dirigir. Entonces tenemos que, en mi opinión, amigarnos con la idea del poder. Porque el poder tuvo mucha mala prensa de acuerdo a toda nuestra cultura judío-cristiana como algo ominoso, como que el poder en sí mismo es corrupción, que el poder lleva al poder total. Bueno, yo creo que tenemos que amigarnos con el poder en ese sentido. Foucault en varios textos habla justamente de la validez que tiene desarrollar el poder para crear realidades o nuevas realidades. Si es que podemos detener este proceso de destrucción o de invalidación de la universidad o de la educación pública, es porque tenemos que construir el poder para que eso ocurra. Si queremos que algo sea distinto, tenemos que construir el poder para que ese sea el distinto. Ahora, por lo menos en mi opinión, hay fuentes del poder que a mí me interesan plantear. Yo hablo de varias fuentes del poder, inclusive el poder profesional educativo. ¿Hasta acá más o menos es claro? ¿Sí? Ok, ojo porque vamos a preguntar, ustedes saben, me conocen, no me quedo con esto, vamos a conversar sobre esto, ¿no? Eh, a ver, el primer nivel de poder que vamos a llamar el poder duro, el poder que surge de la organización o del cargo, el primer poder, y la primera fuente es el cargo. Solo por ser director, supervisor o maestro, uno tiene un poder para que las cosas sucedan. El poder del cargo. Solo por el hecho de que vos seas profesor, te tienen que escuchar en algún momento, o a veces, si no tenés la escucha, tenés el segundo nivel, que es la sanción o la amenaza de sanción que genera poder. A eso lo llamamos el poder duro. El poder del cargo en sí mismo da poder, sin duda. Genera poder en nosotros. Recuerden que el poder es la capacidad de accionar y obtener resultados. Y la cantidad de poder, por decirlo de algún modo, está dado
por la apreciación que aquellos que se van impactados por tu poder lo reconocen. Sí, y nos va a importar mucho esto. Cargo primero, sanción o amenaza es una fuente de poder. Hay cosas que hacemos porque si no las hacemos tenemos alguna sanción. Por ejemplo, pagar impuestos. Para ser sincero, si, más allá de que creemos que los impuestos son necesarios para distribuir riqueza o posibilidades, obviamente, si no, hay alguna sanción. Muy parecido a esto está lo que podríamos llamar la norma. La norma o la ley genera un poder determinado. El reglamento genera un poder determinado. A estos niveles lo llamamos poder duro porque es el poder prescripto, está claro dónde está. Pero hoy ya sabemos que cada vez más o cada vez importa menos este poder duro del cargo, de la norma y aún de la sanción, especialmente cuando ya la gente le atribuye menos respeto al cargo en sí mismo, a la norma en sí mismo e inclusive a la sanción. Entonces empieza a aparecer otro tipo de poderes que son los que a nosotros o a mí más me interesan desarrollar. Un poder lo vamos a llamar al poder de, de una posición escasa y valorada. Lo voy a hacer más sencillo todavía. ¿Cuánto cuesta una botellita de agua en cualquier kiosco cerca de la casa de ustedes? Algo, díganme un número. 800. 800, 800. más. 800. Muy bien. Ojo porque mañana puede ser distinto. Pero bueno, 800 pesos. Esa misma botellita, ¿cuánto costaría si estoy en el medio del desierto de Atacama y es la única botellita de agua después de caminar 3 días? Y tengo el dinero. Probablemente cueste un poco más o le dé más valor porque es un recurso escaso y valorado en un contexto determinado. Entonces hay un poder que surge de la posesión de un recurso escaso y valorado. Por ejemplo, un conocimiento que pocos tienen y que se valora, bueno, tiene un poder determinado que no tiene otro tipo de conocimiento. Hoy un ejemplo es quien posee un conocimiento profundo sobre una tecnología determinada, bueno, probablemente en el campo salarial, digamos, se pague más que otras cosas. Pero hay recursos escasos que están muy a la mano de generar un poder. La empatía, por ejemplo. Si la empatía fuera algo que está distribuido masivamente, no tendría tal vez un valor como poder escaso, pero no es un valor escaso. El escuchar es un recurso absolutamente extendido. Por eso cuando alguien no se escucha y sentimos que no se escucha, hay un lugar muy importante que tiene y que puede incidir. Alguien que sabe motivarnos o desafiarnos es algo que es un recurso escaso. Puede decir hasta una nimiedad. Alguien que en general tiene una buena condición de hablar de sus colegas, de su gente, etcétera, no es lo más común a veces. Y es un recurso importante. La posesión de un recurso escaso y valorado es una fuente de poder. Una fuente de poder más, estamos hablando de varias escalas, en eso es lo que podríamos llamar una implicación subjetiva. Esto se llama tener un lugar en el otro. Si yo hiciera un ejercicio con ustedes y les preguntara
si hay alguna persona que ha sido determinante en la vida de ustedes o en la profesión de ustedes porque dijo o hizo algo que les cambió fuertemente su concepción de vida, de carrera o de profesión, tal vez ahí tendríamos un ejemplo de lo que es implicación subjetiva. Alguien que logró tener un lugar en el otro y que el otro tuvo un lugar en mí. Eso que llamamos un referente. Eso que de algún modo marcó una huella que dejó en mí algo que hizo un cambio y que a veces ni lo sabe que hizo eso. Eso es implicación subjetiva. Es probable, lo digo muchas veces, que muchos de ustedes hayan dicho o hecho algo con vuestros estudiantes o con los colegas y que ustedes ni ustedes lo sepan, pero alguien lo tomó como algo que fue tan importante que hizo un giro, un punto de inflexión en la vida. Y eso es la implicación subjetiva. Casi uno podría decir que a un maestro se lo distingue por esa implicación subjetiva que ha producido en sus estudiantes. No porque lo haya buscado, sino porque ha ocurrido eso. ¿Me siguen en esto? ¿Sí? Acá se apagó la luz de un lugar donde estoy, así que les pido disculpas, pero yo sigo estando presente. Eso es implicación subjetiva. El otro poder que estamos hablando, que ya es un poder difuso, es el poder del colectivo. El poder del colectivo es claramente el poder de hacer cosas juntos. El poder de un sindicato, más allá de cualquier valoración o no, el poder de lo colectivo. Es decir, juntos podemos hacer lo que no podemos hacer solos. Fíjense el poder que tiene lo colectivo, que cuando hablamos de un equipo, la frase para mí de cabecera es la siguiente. Nunca tuve una buena idea que no haya surgido de una buena conversación con otros. Nunca tuve una buena idea que no haya surgido de una buena conversación con otros. Lo que para mí es una buena idea, en realidad no es mía. Es parte de una cosa que empezó en una conversación que alguien trajo, que otro rebotó, que finalmente alguien la planteó como idea, pero ya no es de ese alguien. Es de la conversación que se ha planteado. Ahora, no toda conversación es una buena conversación. Una buena conversación tiene, para mí, una calidad de una buena conversación, tiene dos ingredientes. Lo llamo música y letra, como si fuera un bolero. La letra es la consistencia que tiene esa conversación. La consistencia quiere decir qué es lo que pongo en la conversación de pleno, de lo que quiero decir. Y la música es cómo lo digo. Una música desafinada deteriora la letra. Y una muy buena letra sin música puede no tener el impacto que estoy buscando. Pero si tengo muy buena música y no hay consistencia en la letra, se cae muy rápido como si fuera un placebo. Son esas personas que nos atienden cuando tenemos algún reclamo, que nos tratan muy bien, nos vocean, nos tratan muy bien, pero no resuelven nada. Entonces ahí tenemos muy buena música, pero consistencia muy poca. Entonces, nuevamente, hay un poder duro que está en el cargo, en la sanción, en la ley, pero hoy está obvio que el poder de nuestro rol como directivos, como docentes, no está en el cargo, sino está en aquello que los demás reconocen en lo subjetivo como alguien que de algún modo me puede, entre comillas, influir, incidir, porque yo le doy el poder para hacerlo. Para decirlo más claramente, en nuestra profesión, cuando a nosotros nos nombran directores, profesores o supervisores, nos dan una llave. La llave es para abrir la puerta, pero lo que hay adentro de esa puerta es una construcción que yo tengo que hacer.
para transformar el poder de un cargo en el poder subjetivo de la persona que ocupa el cargo. Entonces me voy a encontrar con que el mismo cargo de director o de maestro o de supervisor, ocupado por diferentes personas, tienen más o menos poder sobre los demás. Acá tenemos una tarea, que es la tarea de construirnos o de ampliar, no solamente nosotros, sino con los equipos con los que trabajamos. A eso lo llamamos capital social. ¿Por qué amplía nuestro poder? Porque, para decirlo más claramente, lo tengo a Leo Cavalieri entre los cuadritos, Leo, lo voy a decir así, pero esto no hay que grabarlo, ¿eh? Leo tiene el poder que tiene por quién es Leo o quién está siendo como sujeto, por el cargo que tiene, por las competencias técnicas que tiene, pero también por las competencias subjetivas, más la cantidad y calidad de vínculos dentro y fuera de la escuela que lo pueden ayudar a lograr lo que se propone. Ese es el capital social que tiene Leo para producir o para poder no solamente querer hacer algo, sino poder hacer algo. El capital social tiene que ver también con esta sesión donde conocemos gente y que nos puede ayudar en algo que para mí ya es un anacronismo, que es la idea de que se puede dirigir una organización, una persona, sino que estamos en tramas de colectivos que de algún modo necesitamos al otro, a la otra, para poder ayudarnos a hacer algo nuestro. Ensanchar nuestro poder es ensanchar nuestro capital social. Y es curioso lo que voy a decir, pero en la realidad funciona bastante así. Yo hay cosas que no sé, pero si las sabe Liliana Norelco o María Gabriela Ols y tenemos una buena relación, esas cosas que yo no sé y ellas saben, yo las sé porque puedo recurrir a ambas y entonces es como si fuera un conocimiento que tengo aunque no lo tengo. Ese es el producto del colectivo como capital social. De ahí que para mí el tema de facilitar tiene que ver con cómo logro desde un ministerio, desde una escuela, de una asociación, crear condiciones para desarrollar al máximo esa inteligencia colectiva. No es solamente inteligencia colectiva, es inteligencia colectiva y emocionalidad colectiva. Porque desde mi punto de vista, todo saber se multiplica o se divide según el deseo que está puesto ahí. Se divide o se resta porque todo lo que sabe Leo y lo que sabe hacer se potencia con el deseo que tengan hacer las cosas, o se resta según el no deseo que tenga, la no libido que ponga ahí. Entonces, ¿cuál es la tarea de quien facilita procesos? Movilizar la inteligencia colectiva y movilizar la emocionalidad colectiva al servicio de un proyecto compartido. Es un laburo hermoso, difícil, desafiante, porque es un trabajo indirecto. Yo no puedo cambiar a nadie, pero puedo crear condiciones para que la gente quiera hacer ciertas cosas, se desafía a hacer ciertas cosas y descubra que puede y quiere hacer ciertas cosas por las condiciones que yo creo, o que yo creo que es un diseñador. En términos casi gastronómicos, es cómo pongo y sirvo la mesa para crear la condición de que la gente quiera comer. Acá paramos esto y damos una vueltita a las reflexiones que ustedes tienen sobre esto para seguir avanzando. Lo que quieran y si no pregunto, como ustedes saben, me gusta escucharlos. Así que adelante. Como no tenemos mucho tiempo, voy a preguntar, ¿eh?
Ya que nombré Laura Sacián, dale, lo que quieras, Laura, de lo que vas escuchando. ¿Qué tal? Un gusto participar de este encuentro. Bueno, la verdad que es sumamente enriquecedor escuchar y compartir y sobre todo revisitarme desde el rol que ocupo hace unos años ya de equipo directivo, porque es un desafío, tal cual usted lo dice, lo de construir esas condiciones, ¿no? De hacer sentir parte realmente a la comunidad en la construcción de los nuevos proyectos eh, Ahora, de la fíjate, yo institución. claro, le agrego, Laura, esto, que es crear condiciones. Vamos a bajarle un poco el tema más a la microgestión. A veces son condiciones estructurales. Estructural quiere decir de los lugares. Mm, No es lo mismo hacer una reunión en un lugar que en otro. obvio. No es lo mismo hacer una reunión en una mesa larga y rectangular que en una mesa redonda. Escuchen, estoy yendo ahí al detalle, ¿eh? A lo No es chiquito, a lo micro. a lo micro. No es lo mismo hacer una reunión el lunes por la mañana o el viernes por la tarde. Son condiciones temporales. Hay condiciones que son estructurales. Obviamente, una condición estructural que no está en la mano de ustedes es la remuneración. La remuneración crea una condición, obviamente, no está en la mano nuestra. Si está en las manos nuestras, pelear por eso. Hay condiciones que también son intelectuales, como desafío a que la gente pueda más de lo que cree que puede. Y eso está muy vinculado con la confianza que estoy dispuesta a generar, que siempre es un riesgo y una apuesta. Hay condiciones que son Siempre emocionales. la invitación, ¿no? La invitación Claro, a seguir la construyendo invitación juntos. y a esta idea de esta idea de crear condiciones para eso. Por eso yo no hablo, no hago hago una distinción entre delegar y empoderar. Delegar es sacar una parte de lo mío para que lo haga otro. Mm. Empoderar es buscar el desarrollo del otro, de la otra, en lo que hace para aumentar su capacidad de Tu hacer, potencial, sí. su potencial. Eso es empoderar. Con la idea, en mi planteo, que el poder, cuando vos lo desarrollás en el otro, te crece a vos mismo, no te decrece. A veces alguien piensa que cuando yo entrego poder me quedo con menos poder, como si fuera una cosa. En realidad No. la cosa funciona al revés. Cuando yo desarrollo poder, aumento mi propio poder. Pero bueno, esas son condiciones, ¿eh? Condiciones son la capacidad que tengo de armar la situación para inclusive incentivar a. Pero para eso también tengo que cuidarme a mí mismo. Recuerden que si uno no se cuida a uno mismo, le es más difícil cuidar a los demás, ¿eh? Dale. Vamos a seguir, quiero escucharlas. Ya que te nombré, Leo, te doy la palabra y ahí está Gaby también que quiere hablar. Gaby, adelante, dale. Bueno, buenas tardes para todos. Está Leo y después Eh, Gaby, ¿eh? eh, Dale. sí, la verdad que bueno, en esto como arrancabas, de por qué se ha ido perdiendo el poder, bueno, por ahí mucho abuso de poder y un poder vacío que, bueno, obviamente no genera las condiciones como estamos hablando ahora para que alguien quiera poder, eh, digamos, estar conforme con lo que está haciendo o aceptar ese poder impuesto, ¿no? Pero en los tiempos que van corriendo es no sé, un desafío que por ahí uno ya lo tiene más que claro. Yo estoy como director en una escuela secundaria y bueno, ese es uno que siempre habla con sus colegas y sus pares y bueno, en esto de decir que el reconocer, como decías vos, la inteligencia y las condiciones que tienen otros como para habilitarlos y uno cumple una función nada más. Después es habilitar y como yo le digo a mis docentes, yo tengo el sí fácil. Si venís con una propuesta y demás que yo sé que va a ser para enriquecer eh, el, la cantidad
y la calidad de los conocimientos, dale, vamos, después vemos cómo lo hacemos. Pero bueno, nada, muy Vale, conforme con lo que vengo escuchando y nada, agradecido. vale, gracias, Leo. Dale, Gaby. Bueno, particularmente, hola a todos. Yo me tomé el trabajo de definir los tres porque soy secretaria de jefatura distrital. No más, no mejor definido el poder en este nivel, ¿no? Que, o sea, me toca conducir, pero ayudar a otro que conduce, que es mi jefe distrital y en el entramado de la región, ¿no? Y en el cargo, reconociéndome, ¿no? Porque analizando eso del poder duro por sí solo es el cargo, ahí hay una Claro, cuestión, pero lo importante es esto, poder de posesión escasa, empatía, escuchar, tener un lugar en el otro. Así, los cargos nuestros, o en el lugar que estoy en este momento, fui directora de 25 años de escuela primaria y demás, es un poder duro para quien lo ve. En mi rol, en lo que estoy construyendo, por eso ahí puse equipo, para mí no es negociable. O sea, el trabajo del equipo no se negocia, es lo que estoy tratando de construir con el otro, que es mi jefe, ya llevo el segundo en un año y medio. Pero sin embargo, lo que nosotros estamos transitando es esto de la inteligencia colectiva y esa emocionalidad colectiva. A claro, veces me sucede que este poquito, esto que uno sabe, cómo genera en el otro, más allá del cargo. Vengo definiendo esas cuestiones a veces y escucharlo a usted, Bernardo, que lo sigo de toda la vida. Gestionar es hacer que las cosas sucedan desde cuando empecé a ser directora con el librito. Y digo, qué interesante poder definir. Y para los que están rindiendo pruebas de selección o para los que están accediendo a los cargos directivos o aquellos que están hace mucho tiempo, porque a veces no es sencillo esta definición y muchas veces nos quedamos entramados en el cargo solamente, ¿no? claro. Entonces, yo soy una defensora acérrima, a lo mejor lo podemos definir con otras palabras, lo que significa la autoridad pedagógica, ¿no? Creo que esa autoridad pedagógica, que está con otras palabras mejor definidas por usted, nos enmarca en el rol que vayamos a ir construyendo y vayamos teniendo. Pero bueno, Claro, lo pongo en mi lugar, en este lugar claro. tan duro, tan alejado a veces de otras cosas que si no estuviéramos, o sea, yo lo trato de manejar desde este lugar, así que me resulta muy Bárbaro, productivo poderlo definir. bárbaro. Mm. Ahí es donde aparece mucho esta idea de facilitar. En realidad, uno podría decir, la facilitación es ese proceso por el cual yo creo condiciones, busco las mejores condiciones para que esas cosas ocurran. Es una tarea indirecta, ¿eh? No es una tarea sencilla. Otra vez, quien es docente sabe que hay un juego ahí entre él y su propia audiencia. Es una performance clara que tiene alguien que tiene ahí al frente. Pero quien está en dirección tiene que hacer que otros hagan cosas o generar las condiciones para que otros hagan, lo cual hace una tarea más compleja y difícil. Recuerden que Freud tenía estas tres definiciones. Freud decía hay tres profesiones imposibles. Una es gobernar o dirigir, otra es psicoanalizar y otra es educar. Porque en las tres intentamos hacer algo con el sujeto, hacer algo que haga ese sujeto de un modo determinado o intentamos incidir en ese sujeto. No hay nada más difícil que intentar, yo diría, intervenir en esa capacidad subjetiva. De hecho, nosotros no podemos cambiar a nadie, lo que podemos es crear condiciones para que alguien quiera hacer algo distinto o elegir su proyecto o lo que fuera, ¿no? Ahí viene la capacidad grande de la escucha, la capacidad que tenemos de poder capturar toda buena conversación no nace con lo que yo quiero decir. Toda buena conversación nace con lo que yo escucho que es importante o interesante para el otro. Por eso una buena clase no empieza con lo que yo quiero decir, empieza con capturar en qué lugar hay un interés acerca de algo que tiene que ver con lo que quiero articular. Y hoy tenemos a mi modo de ver, un gran desafío porque mucha de la información que podemos dar está en muchos lugares. Lo que no está en muchos lugares
son nuestra conexión, nuestro lazo, nuestro vínculo, nuestra escucha, nuestra estar con alguien. Por eso yo señalo que hoy la escuela tiene esa gran tarea que es justamente nuestro desarrollo como sujetos, donde está en juego, digamos, nuestras capacidades subjetivas, básicamente. Desde ya, nuestros conocimientos básicos, pero mucho va a tener que ver con la posibilidad que tenemos de capturar eso. Eh, Me importa también que para que las condiciones se den, acá quiero ir a un lado oscuro del poder. Me interesa, digamos, abrir esto. El poder tiene esta capacidad, que yo diría es la capacidad que expande nuestra posibilidad. En última instancia, cada vez que un chico de los nuestros aprende algo, se acrecienta su poder concretamente. El aprendizaje es un empoderamiento desde lo más básico, que es tener palabra. Cuando alguien conoce algo, aprende algo, se amplía su capacidad otra vez de accionar y obtener resultados. En todo caso, cuando estamos educando, estamos empoderando, estamos generando un poder determinado. Ahora, ¿el poder tiene también un lado B? Sí, voy a decir algo de ese lado B. El lado B del poder es que también el poder puede ser utilizado desde el cargo para generar un nivel de sufrimiento importante. Eh, yo lo voy a decir más brutalmente. Un director de cualquier naturaleza, no hablo de un docente en particular, podría hablar de un docente, pero estoy hablando ahora de quienes conducen, puede ser o una bendición o una maldición. Una bendición porque casi yo diría que de nadie se puede aprender tanto como de un buen director, de un buen liderazgo. Tal vez más que en la propia universidad. Nadie nos puede desafiar, contener, inspirar como un muy buen liderazgo. Pero también hay, desde el cargo, un nivel a veces de presión, de desapego, de cuestionamiento, de mirar los detalles y no las tendencias, de sancionar más que de buscar culpables. Y en ese caso, créanme, la dirección puede ser también desde el cargo algo que enferme. Eh, Quien ha dado cuenta de esto muy brillantemente es una autora francesa que se llama Marie-France Irigoyen. Le sugiero el libro que se llama El acoso moral. De cómo a veces el poder puede, evidentemente, hasta generar enfermedades, sin duda alguna. Otro lado B del poder se llama no poder soltar el poder. Y no poder soltar el poder quiere decir que uno se cree propietario de algo que en realidad es un inquilino. Uno no es director, uno trabaja de director. Uno no es supervisor, trabaja de supervisor. Cuando yo creo que soy director, esto está tan pegado a mi identidad subjetiva que si me la sacan, parece que me sacan una parte de mi propia identidad. Y somos todos inquilinos de los cargos que tenemos, con un solo propósito que vale la pena, y es que desde el día que lo tomamos al día que lo dejamos, algo hemos mejorado en alguna dimensión de lo que nos ha tocado como cargo. No todo, algo. Si algo de eso ha ocurrido, vamos, hemos honrado eso. Y somos inquilinos. Hay gente que le cuesta mucho dejar ese poder que ha tenido y por lo tanto abre poco espacio al crecimiento de los demás.
porque se vive como una amenaza al crecimiento de los demás. Y yo diría, bueno, hay otro lado oscuro que nos ha enseñado básicamente, yo creo que Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, que a mí me pareció interesante la frase con la que él lo define en esta época, donde especialmente a las mujeres, pero más allá de las mujeres, se les pide todo. Que sean buenas madres, buenas esposas, buenas amantes, buenas maestras, buena directora, que obtengan resultados, que ganen plata y que además en todo sean muy buenas. Entonces él dice, uno de los rasgos de esta época que genera una sensación, yo diría, yo diría penosa, se llama no poder más. No poder más. Ya no hace falta que nos pida el mundo que podamos más. Está tan incluido el tema de que tenemos que ser buenos, exitosos y lograr resultados, que ya no hace falta que nadie te lo pida, lo tenés inculcado, incorporado y ya te hace a vos esclavo de vos mismo. Si no puedo poder más, algo falla en mí, sería el tema, que es un lado oscuro del modelo de trabajo que tenemos hoy. Alimentado por las redes, alimentado por la simultaneidad, alimentado por las cosas. Entonces tenemos, sin duda, el poder también tiene su lado oscuro que tenemos que poder, digamos, identificar también. En ese juego donde no hay blancos y negros, sino que hay grises, es donde, donde es la complejidad de movernos en eso. Por un lado, construir poder para hacer que las cosas ocurran. Por otro lado, cuidarnos del poder que no construye, sino más bien lesiona. Eh, Hasta acá me gustaría escuchar también a Silvana González, que anda por ahí, Cristina Tamburini, Sonia, Miriam Gabriela, que levantó la mano, que tiene la prioridad por levantar la mano, iniciativa. Dale, Miriam, lo que quieras. Buenas tardes. Yo soy inspectora de enseñanza del distrito de Coronel Suárez, de la región 23, pero estuve 5 años y medio de directora en una escuela de jornada completa, o sea que me identifico con todo lo que estoy escuchando. Pero ahora en esta segunda parte pensaba en esto del lado oscuro, cómo cuidar a las personas que son parte de mi área de supervisión y que tienen que ellos y ellas poder construir este rol y yo como llevarlos de la mano o acompañarlos y sostenerlos sin muchas veces decir, a mí me pasó esta situación y yo la pude resolver así, dejando esto, poder Dale, ser lo suficientemente inteligentes para que ellos construyan su propio rol, acompañándolos sin influenciar, poniéndome en el lugar que me tocó a mí, que es diferente al que le tocó a ellos. Y me toca muchas veces enfrentarme con algunas situaciones del lado oscuro del poder y qué difícil es sostener desde la amorosidad, pero que también sepan que estoy para ayudarlas a construir. O sea que me resulta súper interesante me esta encanta, charla. me encanta, Miriam, lo que dice, y es muy interesante esto porque nos da una posibilidad más de pensamiento. Una de las cosas que a todos nos pasa, creo que a todos nos pasa, es que tenemos una tendencia a mirar la actividad, el desarrollo de los demás, obviamente, y no puede ser de otra manera, bajo los lentes de nuestra propia experiencia. Eso no está mal porque nos pasa a todos. Todos miramos la cosa desde el sujeto, desde el actor que somos, de nuestra experiencia. Lo que nos advierte Miriam es, ojo, con intentar hacer de nuestra experiencia el modelo de orientación a los demás, por varias razones que son importantes. La primera, la experiencia es subjetiva. Segundo, la experiencia la viviste en algún pasado que no es el hoy. Y tercero, la experiencia la viviste vos en ciertas condiciones que no son las que tiene la persona con la que estás hablando, ni el tiempo en el que estás hablando,
ni las condiciones. Ahora, eso no quiere decir que no yo diría que, para sintetizarlo, en el libro, que se va a publicar otra vez, parece publicidad, pero yo tengo un capítulo que se llama eh, Frases que cancelan el futuro y que deberían ser como censurables, entre comillas. Una frase que habla de eso es, bueno, yo lo haría de este modo. Sonaste. Sonaste, porque es como decirle a un hijo, en mi tiempo, yo tal cosa, y ya está, perdiste, porque es intransferible. Eso no quiere decir que vos no cuentes tu experiencia, pero con la idea de que fue tu experiencia. Si de algo sirve el otro, sirve, pero no es, o yo lo haría así, o yo te sugiero que lo hagas como yo lo hice en tal lugar. Por eso, tal vez, Miriam, el instrumento crítico de un conductor o de un supervisor, mucho más todavía, además de orientar, es la pregunta. La pregunta hace, una buena pregunta dispara el pensamiento del otro. Un consejo clausura el pensamiento del otro. No quiere decir que nosotros no demos un consejo, una orientación. Digo que cómo funciona el consejo. El consejo es hacer esto porque funciona. Y ya el otro, si la toma, no es su idea, es tu idea hecha por otro. Además, perdóneme, pero también los acostumbramos a que cuando tienen que Claro, resolver situaciones, no, ¿qué hago? ¿Y qué me aconsejas? ¿Y qué me orientas? Y no resuelven exacto. construyendo, claro. Entonces, el modelo tradicional es que los que están abajo, entre comillas, le hacen preguntas a los de arriba para que le contesten. Yo lo que digo es invertir el tema. Las preguntas más importantes son las que hacen los que están en la conducción para que sea motivo de pensamiento de los que están de abajo y tomen su decisión. Y el arte de hacer preguntas no es el arte que más hemos transitado. Nosotros como educadores nos hemos formado en hablar a la gente más que hablar con la gente. Entonces, el hacer preguntas que disparen pensamiento es casi un instrumento clave de quien conduce. Pero para eso tiene que bancarse algo que yo diría entre nosotros. Tenemos que bancarnos una suerte de renuncia a cierto ego que hace que si yo me preguntan algo, tengo que responder porque si no respondo parece que no sirvo, no sé o no tengo el conocimiento. Y el ego te juega fuerte. Entonces yo digo, tenés una cierta renuncia a un cierto ego que me diga, que puede decir, bueno, no soy yo el que tengo que lucir. El que luce es aquel que está en la operación, no yo. El ego nos juega Excelente. muchísimo, ¿eh? Cuando uno llega a director o supervisor, hay una expectativa de que si no sabes contestar lo que te preguntan, ¿para qué llegaste a ese lugar? Y la verdad es que llegaste a ese lugar para crear condiciones, no para hacer lo que los demás no hacen. Pero es lo mismo que le pasa también a un docente. Un docente tiene que crearse, un buen docente siempre fue un facilitador, aún incluyendo orientaciones propias. Por eso es tan importante este tema de la experiencia. La experiencia es tuya, es valiosa, pero lamentablemente cada uno tiene que hacer la suya. Dale, conversemos, Silvana, no sé quién. Dale, juguémonos, escuchémonos. Recuerden que una conversación es lo que produce conocimiento, no un monólogo. Dale, Silvana. Sí, que lo escuchaba, buenas tardes a todos. Buenas Y tardes. como que sí, que me puse en el lugar de docente
en esto de cuando estás trabajando, que vos no, los nenes vienen, suponte, en una situación problemática de matemáticas, ¿no? Una situación problemática, sí. Y te dicen, ¿sumo o resto? ¿No? Entonces vos vas orientando, vas diciendo, ¿y a vos qué te parece? A ver, volvemos a leer. Que entonces por ahí esto mismo, ¿no? Como que me hizo eh, esas mismas estrategias que usábamos con nuestros alumnos ahora, con nuestros docentes, con nuestros Sí, compañeros. claro, claro. Lo cual no quiere decir que no tengas orientaciones, pero, sí, a ver, contame, a ver, ¿qué Pero esto, alternativas piensas? claro, pero Contame esto alternativas. también, Contame alternativas. Contame cuando alguien piensa algo, a ver qué efectos puede tener lo que vas haciendo. tal A cual, pero veces tenés que pedir prestadas preguntas. Cuando a uno no se le ocurre, puede pedir prestada qué pregunta te funcionó. tal cual, Es decir, soy en esto muy práctico. Eh, yo digo, no existe la copia. Cuando no. uno copia, igual le pone su impronta personal. Nunca es igual. Pero Entonces, digo, sí, perdón, vale. que te pone en un lugar o sea, te pone en un lugar de inseguridad, en donde vos tenés que manejar muy bien para dónde querés orientar, es lo mismo que en el aula. Tenés que tener No, claro, ¿no? no es que no. Mi opinión. Pero digo, No, no, digo, está bueno tener, en mi opinión, pero como tener obviamente claridad tener un, sobre el tema, pero y eso da como inseguridad. Por eso supongo que en ciertos momentos es como que das la recetita en vez de plantear toda esta situación de ida y vuelta. me encanta lo que planteás. Ahora, yo desafío a esto. Estamos en un momento donde se nos están cayendo todos los manuales. Se nos están cayendo los manuales. Todo lo que parecía que funcionaba puede ser distinto. Entonces, hay una cosa que vale la pena como declarar. Estamos en exploración. Estamos buscando, no es que no sabemos nada, sabemos muchas cosas, y hay otras cosas que vamos a tener que explorar. Y la exploración no tiene garantizado exactamente a dónde voy a llegar. Por eso estamos explorando y nos vamos a equivocar en el camino y vamos Igual, a aceptar en el camino, pero por eso dije, miramos los riesgos de lo que son los cambios, pero no advertimos los riesgos de seguir haciendo lo mismo. Y los pibes, entre comillas, advierten que si seguimos haciendo lo mismo, lo más probable es que cada vez se alejen más de nosotros. Entonces hay que probar y hay que equivocarse. Hay una distinción que me gustaría comentar y es la distinción entre el error recurrente y el error inédito. El error recurrente es el error que cometemos una y otra vez sin aprender nada. En cambio, el error inédito es el que cometemos toda vez que hacemos algo distinto. Por eso es inédito, porque cada vez que hago algo distinto me voy a equivocar, pero es parte del aprendizaje en el camino de lo distinto. Eh, Todas las invenciones estuvieron plagadas de errores inéditos. Es más, cada vez que vas a transformar algo, las primeras veces que se prueba sale mal. Entonces vos tenés la gana de decir, bueno, hagámoslo como hacíamos antes. Claro, porque necesitas que maduren ciertas cosas para que la cosa funcione. Ahora, tenemos que poder, como vos decís, Silvana, vivir en cierta inseguridad para lograr algo distinto. No se puede pedir al mismo tiempo seguridad total y transformación. Son dos palabras que no van juntas. Está Glenda Bastonero. Dale, Glenda. Hola, buenas, muy interesante la charla. La verdad que estoy a punto de concursar para directora en las pruebas de selección y es muy valiosa toda esta charla. Además, sumo que para ser un buen líder, aunque esa palabra también está cuestionada, ¿no? Un líder carismático podría llegar a decir,
hay que tener en claro el rumbo, hacia dónde ir, cuál es el proyecto compartido, consensuarlo, ¿no? Para saber bien en qué dirección vamos, qué queremos lograr. Me pasó incluso, pues si el rol, ya sea de profesor o directivo el día de mañana, es alquilado, y me pasó una experiencia como mamá, cuando voy a anotar a la nena en una escuela nueva, en una entrevista con la directora, no le pregunté algo fundamental, que digo, ¿cómo no me interesó esto? ¿Qué mirada de estudiante quiere construir la escuela, esta institución? Y digo, bueno, en ese momento, entre los nervios, no lo tuve en cuenta para saber si quiero inscribir a mi hija en esa escuela o no, pero lo tengo que tener en cuenta para saber hacia dónde vamos en una conducción el día mañana. Por otro lado, también, cómo poder lidiar con los paradigmas de la escuela tradicional que tienen algunos docentes, porque entienden esto del liderazgo o la autoridad pedagógica como una relación de mando y miedo de los estudiantes, ¿no? Porque por ahí no, pero me pasó hoy como profe, todavía no soy directora, me tienen muchas esperanzas, me dice, yo quiero que vos seas la directora, y en charla con mis compañeros, dice, no, no, pero yo soy rígida con los chicos porque están en primer año. Después en segundo y tercero me pongo muy buena, porque los chicos me dijeron, ay, profe, nos trata mal, me dijeron, ¿viste? ¿Cómo que los trata mal? Sí, entra con cara de mala, dice, nos grita. Digo, bueno, le digo, yo voy a hablar. Y lo primero que surgió ella es, no, no, pero yo soy así porque están en primerito. Entonces digo, el día que yo esté como conducción en esa escuela, tener que cambiar primero este paradigma tan tradicional que es en cuanto a la función de autoridad pedagógica, liderazgo, hacia dónde vamos como institución, qué queremos lograr, si chicos sumisos, chicos participativos, chicos que continúen los estudios secundarios, el estudio universitario. O sea, creo que poder tener una idea hacia dónde va la escuela es fundamental para poder saber cómo ocupo, cómo facilito los medios para todos los integrantes de la comunidad educativa. Sí, sin duda, claro. Vale, me gustaría escuchar a alguien más y seguimos. Bueno, yo voy a hablar porque me mencionó, profe, entonces voy a Adelante, hablar. Cristina. Adelante. Bueno, primero cuando lo escuchaba, decía que pensaba que la construcción del ejercicio de este rol que a cada uno nos toca ejercer y bueno, que algunos, bueno, por estar ocupando un cargo jerárquico, tenemos otorgado cierto poder por la designación del cargo, pero Claro. que como que es un ejercicio continuo en la construcción de este rol, porque hay un montón de cosas que cotidianamente a uno lo interpelan. A veces yo me vengo a mi casa diciendo, pucha, hoy esto no debería haberlo dicho así, por ahí debería haberlo trabajado de otra manera. Me parece que esa capacidad de poder replantearnos siempre cómo estamos construyendo y haciendo el ejercicio de ese rol, también es lo que nos habilita la puerta o la ventana para poder siempre poder repensarlo y mejorarlo, ¿no? Y después, por el otro lado, cuando empezó a hablar del poder, yo decía que muchas veces uno dice o escucha, dice, bueno, hoy me toca estar en el poder como algo solitario, porque hay un montón de decisiones que uno toma y que ya no las puede charlar tanto de par a par con sus colegas, porque hay cosas que se pueden hablar y otras que no, porque ya no son tus pares con los cuales vas a tomar las decisiones. A veces escucho eso y decía, ¿será tan así? ¿No será tan así? A ver, Eh, ¿Cómo es déjame esto? que. A ver, nosotros estamos haciendo varias experiencias que no son nada nuevas. La idea de comunidad de práctica. Yo creo que es muy bueno que los directores tengan grupos de pertenencia entre directores, por ejemplo. Hicimos una experiencia en la ciudad de Buenos Aires, como 7 u 8 directores, donde una vez por mes se reúnen en la escuela de uno de esos directores. Y entre el grupo trabajan algunos de los temas que le preocupan al director de esa escuela en ese mes. Porque hay conversaciones que yo puedo tener con colegas, pero no puedo tener con mi propio equipo porque están involucrados.
Entonces es bueno tener como si fuera una red pequeña, ¿eh? No tiene que ser de 5 o 6 directores con los cuales podemos reunirnos cada tanto e intercambiar miradas. Porque tal vez, Cristina, lo que a vos te vino bien en un momento sea un insumo para el otro, o un pensamiento tuyo nos puede ayudar, o la sensación de que no estoy solo o sola, sino que estoy en un grupo de práctica por el cual podemos intercambiar cosas. Yo creo que eso debería ser, a mi modo de ver, casi una política pública, que ningún director no pertenezca a un equipo que de algún modo con el cual poder trabajar, intercambiar cosas y alimentarse. Este es uno de los puntos. El otro punto que tiene que ver con aquello que contaba nuestra colega Glenda, por supuesto que uno tiene que tener una orientación. También tiene que tener la movilidad de ir mirando qué es lo que va pasando en el camino. Yo creo en la planificación, pero creo que la planificación, por ejemplo, es un elemento vivo, no es para tener un papel, sino que tengo que estar atento a lo que va ocurriendo en el camino. Por eso creamos una frase muy antiacadémica que se llama, está bueno el plan, pero también está bueno la tecnología de lo vamos viendo. Lo vamos viendo quiere decir que hay cosas que tengo que estar atento a lo que ocurre en la realidad para incorporarlas en lo que es el territorio. Recuerden esa vieja frase de que no es lo mismo el mapa que el territorio. El mapa es una abstracción del territorio, pero cuando vos caminás el territorio te encontrás con cosas distintas a las que hay en el mapa. Entonces ahí se juega la cintura, la capacidad de mirada diagnóstica que tengo para inclusive aprovechar situaciones que no están previstas en el plan, pero que me pueden ayudar a ese plan. Para decirlo de algún modo mucho más fácil, eh, lo de mañana no es solamente un acto político en el sentido de defensa de la institución pública, sino que es, dado que está en los medios, que está en es un insumo para ser conversado como material de reflexión, no para bajar unas líneas blanco-negras, sino para decir, che, esto está pasando, esto no estaba previsto, pero vale la pena conversarlo. Me parece que esa idea, François Julien, que es un sinólogo, dice el potencial de situación. Aprovechar el potencial de situación. Lo que no está previsto, pero vos lo aprovechás para. Les voy a dar un ejemplo, y yo creo que a muchos nos ha ocurrido que uno está en un lugar que no es que planificó exactamente desde chico cómo iba a estar en este lugar. Para muchos sí, pero para otros se fue dando cuando tuviste decisiones o aprovechaste situaciones que se fueron dando en el camino y fuiste para este lado o para el otro, o aprovechaste esta situación que no estaba prevista y llegaste hasta acá de un modo determinado. Entonces el plan es una buena orientación, pero es muy importante tener la cintura y flexibilidad para ir adaptando a las situaciones que te va presentando el propio territorio. Por eso yo creo que uno es leal a la gente más que al plan como papel. Me importa el camino y no solamente la llegada. Tanto en el nivel de gestión de un director como de un docente. Y si tengo que desviarme porque me parece que es mejor ir por ese lado, aunque no parezca que voy recto, por ahí es bien interesante porque articulo a la gente en algo que le interesa en ese momento. Sigo con tu ejemplo, Glenda. Me gusta una frase que tiene Fernando Pessoa, yo la comentaba hoy en un seminario que estamos trabajando. Fernando Pessoa, ustedes saben que es el poeta portugués, que tiene un libro muy importante que se llama El libro del desasosiego, y hay una frase que él toma de uno de sus heterónimos que dice,
tengo la altura de la distancia a la que veo y no de mi propia estatura. Tengo la altura de la distancia a la que veo y no de mi propia estatura. Es decir, ¿hacia dónde estoy mirando? ¿Cuál es mi horizonte? Esa distancia es la que define la estatura de quien conduce, de quien dirige, es la distancia, es la diferencia que hace a un estadista de un político. ¿Hacia dónde está mirando? Y a dónde mira no es que es clarísimo, ¿eh? No, no. Es que quiere llegar a un lugar superador, por supuesto. Y por eso la frase de Nietzsche es tan fuerte, ¿no? Cuando yo tengo muy fuerte para qué, me puedo bancar cualquier cómo. Yo creo, en definitiva, y por eso para mí facilitar para poder y querer hacer, es que ese es nuestro rol en el cargo. Cómo creo condiciones para movilizar inteligencia, perdón, para movilizar emociones hacia un proyecto determinado. Y en esa articulación me parece que se juega nuestra capacidad como docentes o como directores o como conductores. Yo creo que además tenemos que tener la humildad de saber que nos queda por aprender cosas, que podemos aprender de los colegas, que podemos cerrar, que no tenemos que dar examen todos los días, sino que estamos en proceso. En esto nos tiene que ayudar las políticas públicas. Por eso yo creo que hay que cuidar las instituciones, pero cambiar las organizaciones. En esto creo que nos tienen que ayudar nuestros colegas, nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Y tenemos que atrevernos a hacer algo distinto si creemos que vale la pena hacer algo distinto. Quiero terminar con una frase de Anaïs Nin, una escritora muy importante del siglo XX, que dice: la vida se expande o se encoge de acuerdo al coraje con la que la vivimos. Y nuestra vida, nuestra profesión, nuestra tarea se amplía o se encoge de acuerdo al coraje con la que la jugamos para que la cosa ocurra. ¿Es una tarea nuestra solamente? No, es una tarea de nuestras políticas públicas, es una tarea de nuestros colectivos, pero también tiene que ver con lo que cada uno decida hacer. Para mí, los colectivos son claves, pero no tienen que ocultar nunca la contribución de cada uno y la responsabilidad de cada uno. En fin, las cosas siempre tienen un final, pero los finales nunca terminan las cosas. Un buen final es al mismo tiempo una apertura. Si es un buen final este que estamos transitando, es porque algo abre. Si es que algo abre, yo diría, bueno, podemos declararnos mínimamente satisfechos. ¿Está bien? Gente, agradezco muchísimo el hecho de estar a esta hora después de un día de trabajo enorme, más que viene, y eso para mí siempre es potencia de nuestra docencia, porque esto que está ocurriendo, que es después de todo un día, sentarse, discutir, eso tiene que ver con el deseo, con el compromiso, con las ganas. Y curiosamente, lo más difícil de todo cuando uno trabaja con gente no es capacitarla técnicamente,
es mucho más fácil aprender una técnica que movilizar un deseo, unas ganas, un compromiso, porque eso es con el sujeto. Así que si eso está, la verdad, tenemos un muy buen pronóstico para nuestra educación. Así que les agradezco muchísimo. Bernardo, como siempre, muchísimas gracias. Es un placer escucharte. Nos quedan muchas frases para la reflexión. Para los que están estudiando, para presentarse en una prueba de selección y para aquellos que están en el ejercicio, como ser el inquilino del cargo, como dar espacio para el crecimiento, el error inédito, lo que importa es el camino. Muchísimas frases que estuve acá tomando nota porque me parecieron más que interesantes y profundas. Así que para nosotros como área es un placer siempre escucharte. Siempre se nos hace cortito el tiempo cada vez que estamos con vos. Agradecerte porque siempre nos haces un espacio a nosotros, FEB, para que los afiliados puedan absorber de todo tu conocimiento. Así que gracias a Evangelina, a Paula, que somos las tres que estamos en el área. Un agradecimiento especial de parte de Liliana Olivera, la presidenta, Ezequiel Majul y todos los compañeros nuestros del Consejo Directivo. Y principalmente gracias a los afiliados, como decías vos, Bernardo, que tomarse este tiempo después de una jornada tan larga, donde nos llenamos de mucha información dentro del aula. La verdad que eternamente agradecidas con las chicas del área. Nos veremos en las próximas jornadas y esperamos también volver a verte, Bernardo, Por en el supuesto. corto plazo. Muchísimas gracias a todos. Veámonos mañana donde fuera, todos. Evangelina, no sé si querés decir algo. Un abrazo para vos, Bernardo. Un placer haberte escuchado y estoy leyendo los mensajitos en el chat de todas las personas que están presentes, que te agradecen y valoran muchísimo tu presencia hoy con nosotros. Así que muchas gracias a todos por nos acompañar. Un placer, Bernardo, como siempre. Bárbaro. Gracias a Tenemos que todos. seguir celebrando básicamente en momentos de este tipo, en momentos bastante turbulentos. Tenemos que encontrar el lugar para celebrar los encuentros. Si hay algo que tiene que ver con nuestra capacidad de resiliencia, es el encuentro, no solo entre actores de cargo, sino entre sujetos, entre personas, en el vínculo. Para mí hay una diferencia entre los vínculos que son siempre entre sujetos, entre personas, y las interacciones que son entre el rol, entre el cargo. Las interacciones son mucho más potentes cuando los lazos y los vínculos entre las personas son más intensas y de algún modo funcionan como soporte de esa interacción. Entonces necesitamos mucho más esa cercanía, ese vínculo que nos permita potenciar las interacciones en el laburo, que es nuestro trabajo. Y estos espacios, a mi modo de ver, son, si funcionan, y ojalá que sí, son recarga de energía que necesitamos para poder jugar en ese partido. Así que bueno, nada, estamos ahí, juntos. Es nuestra intención desde FEB, precisamente No me cabe acompañar duda. en estas jornadas, es la intención. Encontrarnos y compartir, y más que nada servir como herramientas para el desarrollo de la profesión. Gracias a Un todos. abrazo grande. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Gracias, profesor. Chau, chau, gracias. Chao, chao. Luego. Chao, muchas gracias. Que sigan todos bien. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Gracias, Eva. Gracias.